damos gracias a Dios por esta mañana, por darnos la oportunidad y el privilegio de estar en completa libertad reunidos como familia espiritual para poder recibir de tu palabra. Te pido que me uses como herramienta para bendecir a mis hermanos y que seamos edificados con el poder de tu palabra, Señor. Que la palabra fluya con libertad y ministra a cada corazón y que, Señor, nuestra atención y nuestro espíritu esté sintonizado con aquello que ha de hablarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tema de esta mañana, no voy a introducir mucho porque me di cuenta en el primero que me puse a introducir y después no me estaba alcanzando el tiempo. Pero lo que sí quiero que sepan antes de empezar es que el título del tema es Maldición Rota, que está basado en el pasaje de Gálatas 3, versículo 10 al 14. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 10 al 14, y vamos a leer la palabra de una vez. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 3:10. Dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada y escucharon el mensaje acerca de Jesús maldiciendo a la higuera? A ver, levante su mano. Ok, yo quiero seguir en la misma tónica, pero y cito este pasaje, porque este pasaje, en contraste con la maldición de la higuera, dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Amén. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? Ahora les explico de qué va esto. Resulta que esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? La gente de 3 ciudades: Iconio, Listra y Derbe. Esas 3 ciudades formaban parte de una región llamada Galacia. ¿Por qué Pablo escribe esta carta a los Gálatas? Resulta que en su primer viaje misionero, Pablo salió con su compañero Silas y con Marcos a predicar en toda esta región, a establecer iglesias en esta región y enseñarles acerca de Cristo. ¿Cuál era el método que usaba Pablo para poder predicar a Cristo? Como judío que era, él visitaba la sinagoga en el día de reposo. En la sinagoga se les daba la oportunidad a las personas que querían enseñar algo acerca de la palabra de hablar. Entonces Pablo se dirigía a todos los que estaban en la sinagoga y les predicaba acerca de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Me siguen aquí? En la sinagoga, ¿quiénes estaban? Los judíos de nacimiento, los gentiles convertidos al judaísmo, y había gentiles también que iban como oyentes, como simpatizantes. ¿Cómo esto le abría las puertas a Pablo en las ciudades para poder predicar a Cristo? Bueno, que las personas que estaban allí, entre los judíos, había muchos que escuchaban el mensaje y entendían el mensaje, recibían la revelación de parte del Espíritu Santo y decían: wow, esto que Cristo hizo Él es nuestro Mesías. Los gentiles, que siempre habían sido muy marginados. ¿Por qué eran marginados? Porque los judíos, en cierto modo, como eran parte del pueblo escogido por Dios, decían que los gentiles no habían sido escogidos, que podían ser recibidos, pero que no en realidad habían sido escogidos. Cuando escuchaban esto se contentaban muchísimo, porque decían: ok, no es que se trata de haber nacido en un país o en una región, sino se trata de que Dios, a través de una promesa que le hizo un hombre, extendió la salvación a toda la humanidad. Porque Él le dijo a Abraham que el mundo iba a ser bendecido a través de la promesa que él recibió. ¿Cuál era la promesa? Que él iba a ser salvo por fe, que él recibiría su salvación por haber escuchado a Dios y haberle creído. Entonces, claro, Pablo hacía esto, la gente
recibía ese mensaje con un gozo tremendo y decía, wow, eso era para nosotros, eso no lo habíamos escuchado, eso era lo que necesitaba nuestra vida, y se convertían al cristianismo. Las iglesias no eran establecidas dentro de la sinagoga. Muchas veces Pablo salía de la sinagoga, las personas los invitaban a su casa a seguir predicando y él se quedaba durante un tiempo en ese lugar y todos los días en una de esas casas él enseñaba y se iba acumulando personas y cuando él se iba él dejaba establecida una iglesia con su liderazgo. ¿Me sigue cómo hacía, no? Y así fue establecida la iglesia primitiva. La plataforma era la sinagoga, pero después de la sinagoga Pablo seguía haciendo entre semanas un trabajo en las casas de los mismos hermanos que se habían convertido. ¿Qué pasó? Resulta que Pablo había partido de un sitio llamado Antioquía, había terminado el viaje misionero y había regresado a Antioquía. Cuando Pablo regresa a Antioquía, le informa de que esas personas a quienes él les había predicado en esos lugares, pues habían sido víctimas, por decirlo de alguna forma, de una práctica. ¿Cuál era la práctica? Los judíos, que habían visto con celo que mucha gente se había añadido al cristianismo antes de ir a la sinagoga, empezaron a decirle a esas personas que para poder ser cristianos tenían que convertirse primeramente al judaísmo. Que para convertirse al judaísmo y poder ser cristianos tenían que circuncidarse, tenían que guardar los preceptos de la ley, tenían que cumplir con todo el ritualismo de la alimentación, de los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era completamente incompatible con lo que Pablo estaba enseñando. Pero a su vez acusaban a Pablo de ser muy light. O sea, acusaban a Pablo de diluir el mensaje de Dios para hacerlo potable a los gentiles y para que ellos pudieran seguir a Dios mucho más fácilmente. Claro que eso era una herejía, ¿sí o no? Y Pablo se vio en la obligación de tener que tratar de corregir la situación escribiéndole esta carta, y en esta carta le explica a las personas qué es lo correcto. Ese pasaje que leímos acerca de la ley y de la gracia, de cómo la ley es una maldición en sí misma, tiene la intención de hacerle saber a esas personas que ellos no estaban haciendo nada mal, que tampoco tenían por qué convertirse al judaísmo para poder ser cristianos. Amén. ¿Hasta aquí me entienden? Usted dice, bueno, ¿por qué viene eso a colación? En un principio, cuando el Señor me mostró este pasaje para predicarles hoy, pues obviamente lo relacioné directamente con lo que había predicado el pastor Marcos la semana pasada. O sea, vemos a Jesús buscando fruto en una higuera, sabiendo, ¿usted cree que Jesús sabía o no que la higuera no tenía fruto? Ciertamente Jesús sabía que no tenía fruto, pero Jesús lo que quería era ejemplificar o hacer, como dijo el pastor, una parábola, ya no como un cuento, sino como una acción concreta, para demostrar que todo aquel que no lleva fruto está destinado simplemente a secarse, pues, a ser estéril. Cuando yo leo esto, donde Pablo le dice a las personas literalmente que Cristo se hizo maldición para el perdón de nuestros pecados. Entonces vemos ese contraste fuerte que hay entre un Cristo que va a buscar fruto en una higuera y la maldice y al día siguiente está seca hasta la raíz. Pero cuando se trata de nosotros los seres humanos, ese mismo Cristo lleva la maldición sobre sí mismo. ¿Por qué él lleva una maldición? En el libro de Deuteronomio enseña que todo aquel que era colgado en un madero, o sea, en una tabla, en una madera, era maldito. Entonces, el hecho de que Cristo haya sido crucificado significa que él mismo permitió hacerse maldición para llevar la maldición que todos nosotros teníamos producto del pecado. Es decir, él se hizo maldición para ponerse en nuestro lugar. Amén. Entonces Pablo estaba aclarando esto a las personas. Lo paradójico es que estamos en el año 2025 y de un tiempo para acá viene resonando en medio del cristianismo, porque ustedes saben que dentro del cristianismo evangélico hay muchas tendencias, ¿sí o no? Entonces, dentro del mismo cristianismo evangélico está resonando una tendencia que llaman judaísmo mesiánico, ¿ok? Donde las personas hoy en el 2025 pretenden hacer lo mismo que hicieron los judíos de Gálata con los cristianos. Hacerles creer a los cristianos que tienen que convertirse al judaísmo y guardar las costumbres judías para poder ser cristianos. ¿Usted ha escuchado eso? De hecho, yo sé que hay mucha gente que estaba aquí con nosotros que ya no está porque andaba en eso. Y
no es la intención. La intención, ojo, la intención no es señalar a esa persona. Mi responsabilidad como pastor y como maestro de la palabra es enseñar qué es lo que dice la Biblia para que usted pueda tener un criterio acerca de las decisiones que tiene que tomar en referencia a su fe. Amén. Porque lo cierto es que hay mucha gente, hay muchos engañadores, pues, ¿de acuerdo? Porque la gente cae en esas tendencias o en esas herejías. Porque lamentablemente la gente que tiene cierto tiempo en el Evangelio tiene como esa curiosidad de escuchar algo nuevo. ¿Sí me entiendes? Como que bueno, eso ya lo escuché, eso ya me lo predicaron, eso ya... Entonces la gente cae en esa dificultad de que al intentar hacer algo más, saber algo más, termina cayendo en esa herejía. Y cuando caen en esa herejía son manipulados. ¿De acuerdo? Y son manipulados hasta el punto porque las personas que promueven estas herejías, la única intención que tienen, honestamente, es controlar a las personas y su vida. O sea, decidir por las personas, no darles la oportunidad a las personas que tengan un criterio en la palabra, quitarle el dinero a las personas y manipularlas para que las personas terminen haciendo lo que ellas quieren. Y eso es muy peligroso, porque yo como pastor estoy en total desacuerdo con que un pastor se tome esa atribución y haga eso, porque es abusar de la fe de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Yo me siento en la responsabilidad de decirle esto y de enseñarle esto para que usted tenga criterio, que no se deje engañar, no se deje manipular, para que usted tenga, sobre todo, mi función como pastor no es decidir por usted, decirle a usted qué es lo que tiene que hacer, pedirle a usted lo que es de usted, sino que son sus convicciones de fe las que lo tienen que hacer llevar a tomar decisiones, a avanzar en Cristo y a crecer en su fe. Amén. Amén. Por eso es que les voy a hablar de esto, aunque sea un poquito hermoso. Pero ya sabemos por qué Pablo tuvo que escribir estas cosas, porque él sentía, igual que yo, una gran responsabilidad y un gran dolor al saber que estaban intentando destruir lo que él había construido en medio de ellos. Pablo era un judío celoso. Pablo perseguía a los cristianos al comienzo y Dios se reveló a su corazón y él dijo, wow, qué equivocado estaba. Queriendo corregir todo lo malo que había hecho, empieza a centrar la verdad de Dios y había otros que le estaban saboteando el trabajo. Entonces, es un poco paradójico pensar que, oye, los pastores y todos los líderes y todas las personas que están involucradas en la iglesia tratando de enseñar la verdad de la palabra, tengamos que luchar con estas situaciones donde vemos con mucho dolor que muchas personas son timadas, que son burladas o que son incluso aprovechadas, se aprovechan de las personas. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para enseñar la verdad, para que la verdad lo haga libre a usted, porque eso es lo que hace la palabra. Ahora, en función de eso, tengo que aclarar algunas cosas que son teológicas y que son importantes que le entendamos. La ley en sí misma es una maldición. ¿Por qué yo digo esto? Cuando fueron promulgadas las leyes de Dios, cuando Moisés recibió las tablas con los 10 mandamientos, la intención de Dios nunca fue que la gente se salvara a través de esos mandamientos. Y usted dirá, bueno, ¿para qué entonces lo hizo? Dios lo que quería es que la gente se diera cuenta, las personas se dieran cuenta, que tenemos una naturaleza pecaminosa que va siempre en contra de lo que Dios quiere, o de lo que Dios le agrada, o de lo que Dios ha establecido como bueno y santo. Amén. Entonces, ¿por qué Moisés tuvo que subir al monte y estar 40 días esperando que Dios le entregara las tablas de la ley? ¿Por qué se le ocurre a usted que Dios hizo eso? A ver, repasemos un poquito. Yo no tenga temor a equivocarse. Yo lo que quiero es que usted participe, que me eche una mano. Sabemos que el pueblo estaba esclavo en Egipto, ¿sí o no? El pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba esclavo en Egipto. Y Dios levanta a un patriarca que es Moisés y le promete sacarlos de Egipto, de la esclavitud. ¿Eso pasó? Sí. ¿Qué hizo Dios? Moisés extendió la vara, el mar se abrió en dos. El pueblo pasó en seco y pasó de Egipto a un desierto. La gente que pasó el desierto vio esos actos sobrenaturales de Dios a favor de ellos, ¿sí o no? Sí. Pero la gente honraba y respetaba a Dios. No.
¿Qué fue lo que hicieron mientras Moisés estaba esperando la tabla? Agarrar todo el oro y construirse un becerro de oro. Entonces, ¿qué nos señala a nosotros eso? Que las personas, aunque vean directamente el poder de Dios frente a sus narices, igualito van a ignorar y van a irrespetar a Dios. Porque forma parte de nuestra naturaleza humana llevarle la contraria a Dios. Entonces, cuando Dios promulga la ley, no la promulga con la expectativa de que las personas sean capaces de cumplir la cabalidad, sino de que las personas se den cuenta que en sí mismos están malditos porque no tienen ni la más mínima capacidad de cumplir toda la ley. Y lo que dice el pasaje es que aquel que solo falta a un precepto ya está maldito. Qué terrible eso, ¿verdad? Entonces la ley por sí misma no incluye un método para llegar a ser salvo y bueno delante de los ojos de Dios, sino para que la gente se diera cuenta de lo mala que es y la necesidad que tiene de un Salvador, de alguien quien asuma su lugar. ¿Me sigue? ¿Quién es ese Salvador? ¿Por qué Cristo puede ser nuestro Salvador? Por una razón particular. Cristo fue perfectamente hombre y perfectamente Dios, ¿sí o no? Como hijo de Dios, él tenía una virtud, que era la virtud de que él podía ser tentado en todo, pero su voluntad no le impedía, su naturaleza le impedía pecar, a diferencia de nosotros. Pero como ser humano, él podía ser el representante perfecto de cada uno de nosotros. Entonces él vino, vivió entre nosotros, fue sometido a todo tipo de tentación y asumió nuestro lugar. Cuando el judaísmo estableció la ley no era simplemente unas normas, sino que había una serie de rituales, ¿sí o no? ¿Para qué servían los rituales? Para el perdón de los pecados y para purificar a los pecadores. ¿Me sigue? Todos están así. Yo necesito que respondan para saber si estamos analizando esto. Entonces, ¿qué debía hacer un judío promedio para que sus pecados fuesen perdonados? Mataron, ofrecer un sacrificio. Entonces Jesús fue ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se hizo maldición en la cruz y él mismo se ofreció como un sacrificio perfecto que duraría de una vez y para siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿usted considera que eso es un privilegio, sí o no? Para usted que ha creído por fe. Es un regalo completamente inmerecido. Ese regalo tiene un término que se llama gracia. Cuando usted recibe un regalo que no se merece, eso significa que usted ha caído en gracia y ha caído en la gracia de Dios. Porque todo aquel que recibe la salvación se recibe por una sola cosa que nosotros hacemos. ¿Saben qué hacemos nosotros? Tener fe. Confiar que eso fue hecho para nuestro beneficio. Entonces, una vez que usted manifiesta esa fe de que, wow, sí, Cristo, tú hiciste eso por mí en lo personal, usted recibe la salvación. Es el mérito de Cristo en la cruz que fue impuesto a usted. Entonces, cuando Dios lo ve a usted, imagínese esto, a pesar de que usted sigue siendo pecaminoso, cuando Dios lo ve a usted, en realidad no lo ve a usted, lo ve a través del lente de Cristo. Cristo está puesto delante de usted. Porque Cristo hizo mérito. Eso significa que usted puede hacer lo que le da la gana y escupirle en la cara a Dios y faltarle el respeto a Dios. Por agradecimiento usted debería vivir una vida de devoción a Dios. Porque Cristo hizo eso por usted. Pero es lo mismo tener una vida devocional que tener una vida religiosa. Ya les voy a explicar por qué no. Una vida religiosa es una vida que cumple con ciertos ritualismos para poder agradar a Dios. Una vida devocional es una vida que tiene presente a Dios en todo lo que hace, sin necesidad de caer en el ritualismo. Un ejemplo, cuando usted se para en la mañana y abre los ojos, por naturaleza, ¿qué es lo primero que se siente motivado a hacer? A dar gracias a Dios por un nuevo día, ¿sí o no? Eso es devoción. Porque usted nadie le enseñó que eso es un deber. Usted tiene agradecimiento en su corazón porque está recibiendo un nuevo día de vida. Y usted expresa ese agradecimiento a través de una oración. Cuando usted se va para su trabajo, o cuando usted está en su casa y va a comer y usted ve los alimentos y piensa que hay muchas personas que realmente no tienen que comer, usted se siente motivado a dar gracias. Eso es devoción. De repente usted siente que debe ir a abrir la Biblia y leer la Biblia
como algo natural que le surge de una necesidad, eso es devoción. Cuando usted ora, cuando usted está enfrentando una dificultad o cuando tiene algo por lo cual dar gracias, y usted recuerda a Dios y habla con Dios y ora, usted está viviendo una devoción. ¿Qué es una religión? Ciertas pautas que usted tiene que cumplir porque es su obligación y que si usted no las cumple, usted está haciendo mal. ¿Me sigue? Entonces el judío de repente está en un lugar. Ustedes saben lo que es un talit. ¿Han escuchado ese término? Un talit es como una especie de pañuelo o sábana que tiene como unos nuditos en ciertas esquinas, o sea, a lo largo del borde. Cuando los judíos están en un lugar público y les toca el momento de orar, el judío carga ese pañito encima, saca el pañito, se arrodilla y se tapa con el pañito. O sea, se cubre con el paño y se arrodilla en el medio de la calle, en la acera, donde usted se le ocurra, porque es su momento de orar. Porque es su deber hacerlo. Entonces, de cierto modo, sí parece como algo hermoso, ¿verdad? Que las personas detengan todo lo que están haciendo por hacer eso. Pero es religión. Porque muchas veces, aunque no tengan el deseo y la convicción de hacerlo, lo hacen porque es su obligación. Entonces, ¿por qué yo le digo estas cosas? Porque tenemos que poder saber diferenciar qué es devoción y qué es religión. Si usted viene para acá los domingos a escuchar la palabra, simplemente porque es su costumbre hacerlo y no porque verdaderamente le nace hacerlo, usted está viviendo una religión, no una devoción. Pero si usted durante toda la semana ha estado, en cierto modo, en contacto con Dios y usted siente que Dios le ha estado poniendo retos o diciendo ciertas cosas y usted necesita comprobar que esas cosas son verdad y que provienen de Dios, de repente usted viene acá y escucha la palabra y tiene confirmación de parte de Dios de eso que le está diciendo. Eso es devoción. Amén. Hasta aquí estamos en devoción. Estamos en devoción, ¿no? Ok. Es que quiero que esto quede muy claro porque de lo que les voy a hablar, entonces genera un contraste tremendo. Entonces, qué paradójico, ¿verdad? Que en momentos como este, en donde podemos entender eso con humildad, porque es un asunto de humildad. Reconocer que Dios hizo lo suficiente por nosotros es un asunto de ser humilde. Entonces, ¿a usted no le parece completamente contradictorio que en el 2025 hayan personas predicándole a las personas que no pueden comer ciertas cosas o que tienen que hacer ciertos rituales o que se tienen que vestir de cierta forma para agradar a Dios? Es completamente incompatible pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque eso es religiosidad. Y es una forma que se está usando para controlarle la vida a las personas y quitarles el dinero. Y manipularlas y hacerlas sentir todo el tiempo que le están fallando a Dios. Cuando tú vives en religiosidad, nunca te sientes motivado a seguir a Dios porque estás contento por lo que Él está haciendo en tu vida, sino porque estás triste, porque no te sientes apto para Él. Sientes que todo lo que haces está mal y que lo que necesitas es a Dios porque no sirve para nada. ¿Y usted cree que eso es una buena forma de seguir a Dios? Bajo la culpa, bajo un sentimiento de culpa continuo y constante. Yo creo que no. Yo tengo que confesarles que en mis primeros pasos de la fe, cuando tenía 15 años, yo fui formado mucho de esa manera. O sea, con la perspectiva de que necesitaba sentirme de continuo culpable o que le estaba fallando a Dios para poder buscar a Dios con ansia. Porque Dios era el que me podía perdonar y que si yo me moría en un momento en que no me sentía bien conmigo mismo porque le había, entre comillas, fallado a Dios, me iba a ir al infierno ya. Y vivir bajo esa expectativa como creyente es una cosa muy amarga y muy ruin. No te motiva para nada a querer buscar a Dios, sino que Dios se convierte en tu salida de emergencia, ¿sabes? En tu extintor de incendios que tú acudes a Él en el momento en que ya te diste cuenta que estás de continuo haciendo mal. Pero la verdad es que todos los días pecamos, ¿sí o no? Entonces, la gracia de Dios es ese regalo inmerecido que nos permite acudir a Dios no con remordimiento, sino con arrepentimiento, a pedirle perdón por las cosas malas que estamos haciendo todos los días. Porque una cosa es tener remordimiento. ¿Sí me entiendes? El que siente remordimiento sigue haciendo lo malo y sigue sintiendo que está haciendo mal, pero no lo está solucionando nunca. El que se arrepiente se da cuenta de lo que está haciendo indebido ante los ojos de Dios y va y habla honestamente con Dios y reconoce, en primer lugar, le dice:
yo estoy pecando contra ti, contra mí en esto, yo estoy haciendo esto que a ti no te agrada. Yo deseo que tú me capacites y me des la fuerza para renunciar de una vez por todas a eso. ¿Y sabes qué hace Dios? Te perdona, te ayuda en tu momento de debilidad. ¿Por qué es tan difícil reconocer eso y aceptarlo? Porque todavía estamos creyendo que hay cosas que nosotros podamos hacer que puedan impresionar a Dios o que puedan satisfacer las expectativas de Dios. No es mi deseo es motivarte, pero para motivarte necesito que entiendas esto de una vez por todas. Nada de lo que nosotros humanamente podamos hacer por nuestra fuerza tiene la capacidad o el poder de hacer que Dios se sienta satisfecho por completo con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos poner a Cristo delante de nosotros y que sean los méritos de Cristo los que nos den esa gracia y ese acceso a Dios. Y hay algo que usted no puede dudar, es que Dios lo ama. Si Dios no te amara, entonces no hubiese mandado a Cristo. Si Cristo no te amara, entonces Él no se hubiese entregado. Si Cristo no te amara y no quisiera que te quedaras solo, no te hubiese enviado el Espíritu Santo. ¿Cuál es la garantía que tú tienes del amor y del cuidado de Dios? Que Él envió el Espíritu Santo a tu corazón para que sea el que cuando tú estés pecando te redarguya de pecado, te haga saber que estás haciendo mal, que estás pecando. Tú dices, wow, estoy pecando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sentir remordimiento? No, arrepentimiento. Señor, perdóname. El Espíritu Santo me acaba de mostrar que esto que estoy haciendo es pecado. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres libre de nuevo? Entonces Cristo nos vino a traer condenación o libertad. Libertad. Dale un fuerte aplauso. Yo voy a luchar para que en mi vida y en la vida de usted sea esa libertad que Cristo vino a procurar por usted, lo que usted tome como bandera para su fe. Porque tener una fe, vivir en el cristianismo, no es tener una religión. Una religión es que usted haga las cosas porque le han dicho que es lo que se debe hacer, pero una fe es algo que usted vive en todas las áreas de su vida. Usted se lleva a Cristo para su trabajo, usted tiene a Cristo en su casa, se lo lleva para su trabajo. Si usted tiene una afición, un hobby, usted se lleva a Cristo para su hobby. Y Cristo está con usted. ¿Sabe por qué? En todo lo que usted hace. ¿Sabe por qué? Porque hay algo muy maravilloso, que es el hecho de que no, como les acabo de decir, Dios está interesado en todo lo que tú haces. ¿Y sabes por qué está interesado en todo lo que tú haces? Porque Él te diseñó con cierto, o sea, desde el punto de vista genético, físico y espiritual. Él te diseñó para que cumplas con algo en específico en esta tierra. Tú tienes un propósito de vida, ¿de acuerdo? Y la única forma en que una persona puede descubrir su propósito es teniendo una fe sincera y directa con Dios. Si tú vives una religiosidad, vas a estar tan ocupado cumpliendo con el aspecto ritual y con el aspecto, ¿sabes?, ceremonial de esa religión que tú practicas, que nunca vas a descubrir tu propósito. Vas a estar ocupado en eso. Por eso han pasado, ¿cuántos años han pasado desde que la ley fue promulgada? Como unos 6.000 años. Y los judíos todavía están esperando un Mesías. ¿Por qué los judíos crucificaron a Cristo? Porque sintieron que lo que Cristo predicaba amenazaba el sistema de vida de ellos, pero un sistema de qué tipo, económico y religioso. Entonces, como nosotros los cristianos, y además nosotros que somos tan gentiles, entre los gentiles nosotros somos re gentiles. Claro, somos latinoamericanos, nacimos, o sea, somos producto de una mezcolanza racial enorme. De repente uno que otro pueda tener unos genes judíos. Pero la verdad es que pretender ser judío para los judíos, pongámonos en un momento en los zapatos de los verdaderos judíos. Si usted tiene facciones de indio, o si usted es negro, o si usted es X o Y, le va a decir un judío, mira, ábreme la puerta de la sinagoga porque yo soy judío, se va a burlar. Lamentablemente se va a burlar. Pero, ¿sabes? No, es que a mí me gusta de verdad ser honesto con esto. ¿Y sabes por qué mucha gente quiere ser como los judíos? Porque quieren tener los reales que tienen los judíos. Porque la gente bien sabido socialmente que los judíos tienen un poder económico grandísimo, ¿sí o no? Han sido bendecidos por Dios porque ellos han practicado lo que dice la palabra con respecto al uso de sus finanzas. Y Dios toda promesa que da la concreción.
Pero si esa es su única motivación, usted está más pegado que una rodilla de chivo. Porque Cristo no nos vino, o sea, Dios no nos vino a ser millonarios, Dios no vino a convertir en algo útil y sustancial para su entorno, para su propia vida. No hay nada más gozoso. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no me siento alguien importante, pero ustedes saben que me da mucha felicidad como persona. No solo el hecho de que predico, porque esto no lo hago yo todo el tiempo y ustedes están bien claros de esto, ¿no? Sino por saber que cada día que Dios me regala, puedo marcar una gran diferencia en mi vida, en la de mi esposa, en la de mis hijos, en la de mi entorno, sin ser una persona religiosa. ¿Sí o no? Sí. Si usted es lo que Dios quiso que usted fuera, usted va a ser luz y sal. Usted le va a dar sazón a lo que lo rodea, sin necesidad de estar restregándole a los demás en la cara que usted es muy piadoso, ¿no? Porque la gente no se tiene que dar cuenta que usted es bueno por lo que usted dice, sino por lo que usted hace. La gente tiene que poder ver el reflejo de Dios en usted sin necesidad de que usted abra su boquita. Sino simplemente al verlo actuar, la gente se da cuenta qué es lo que hay dentro de usted, ¿sí o no? Entonces, fíjense lo que dice la palabra, en 2 Corintios 5:21. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por Dios, ¿por medio de quién? ¿Cuál es el éxito de un cristiano? Esto, mire, una relación correcta con Dios. ¿Cuántos se sienten en una relación correcta con Dios? No tienen que hacer más nada. Hay algunos que no se sienten en una relación correcta con Dios. Me preocupa que hay algunos que no se sienten en una relación correcta con Dios. El mayor privilegio que tenemos como cristianos es gozar de la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Usted nunca se lo va a merecer, pero Dios decidió regalárselo. Y usted decidió recibirlo cuando tuvo fe. ¿Qué privilegio tiene usted de eso? Que eso te permite descubrir tu propósito. Descubrir el propósito es saber para que usted nació. Y eso es lo que Dios verdaderamente quiere que usted haga. Sentirse libre para descubrir para qué nació. Y una vez que lo descubre, ir viviendo para Él. Y descubrirlo cada día. Amén. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece tan lamentable ver tantas personas que se han desviado de la fe verdadera para intentar convertirse al judaísmo para poder ser cristianos. Entonces se presenta esto como una idea nueva, pero en realidad es algo bastante añejo y bastante rancio ya. No pretenda hacer nada lo único que usted tiene que hacer para parecerle agradable a Dios es tener una vida de devoción, que tome a Dios todos los días en cuenta en cada cosa que hace y descubrir cuál es su propósito. Eso es todo. Eso es todo. Es tan difícil que entendamos que eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces yo le desafío, porque yo le tengo que desafiar, porque yo siento en mi espíritu que hay muchas personas que aún están escuchando esto y no lo pueden aceptar por lo simple que parece. Hay gente que le da miedo creerle a Dios. No me crea a mí, créale a Dios. Tome la palabra y lea la palabra y descubre en la palabra qué es lo que le está diciendo. Pero lamentablemente a muchos de nosotros nos formaron en un evangelio de condenación. Y es lo que no nos permite poder ser libres en el Señor. Es lo que nos da comezón de oír y de hacer cosas para poder agradar a Dios. Lo único que quiero decirles es que aléjense de todas esas tendencias. Aléjense muchísimo de todo eso y ¿saben qué? Cuando usted intenta volver a la ley, usted está despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Usted le está diciendo a Dios en su cara que eso que hizo Cristo no es mejor que lo que usted puede hacer con sus propios medios. ¿A usted le parece que eso es lógico? Es completamente irracional pensar eso. Entonces lo que yo necesito es que usted manifieste una fe verdadera en Cristo Jesús. Su fe es lo único que lo puede salvar. La ley no lo puede salvar. Es su fe lo que lo puede salvar. ¿Cómo lo va a salvar? Acercándole a su Creador.
Y eso lo va a acercar a su vez al propósito por el cual Él lo puso en esta tierra. Acepte la gracia como lo que es un regalo, ¿ok? Entonces abrace ese regalo y haga lo suyo. Porque usted no se lo merece ni nunca se lo va a merecer, pero Dios se lo dio. Y si usted no se lo enseñaron cuando niño, cuando usted le den algo, que es lo único que tiene que hacer, agarrar y dar gracias. Más nada. No se ponga a pensar, es que me lo merezco, que debo, que no debo, nada de eso. Deseche todos esos pensamientos. Hay tres cosas que quiero que no se te olviden de este mensaje. Porque este no fue un mensaje para que usted aplaudiera y se emocionara, sino un mensaje para que usted hiciera racional en qué es lo que está creyendo y por qué, y para qué lo está haciendo. La ley no es para salvar, acuérdese de esto, sino para manifestar la condenación del pecado. ¿Estamos de acuerdo? La ley nunca tuvo el objetivo de salvar a la persona, sino en hacer manifiesto el pecado. Lo segundo es que debemos aceptar la gracia de Dios como lo que es un regalo inmerecido, así que acepte. Amén. Lo tercero es que hagamos uso de la libertad que la salvación nos da para descubrir y desarrollar nuestro propósito. No hay nada que nos acerque más a Dios y que nos motive más en nuestra vida diaria que buscar nuestro propósito. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a Dios para qué lo puso aquí en la tierra? Hágalo hoy, empiece a hacerlo hoy de nuevo. Y usted verá cómo su fe se vuelve en algo real para su vida. Y no en una cosa más que usted hace durante la semana. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra puede llegar a lugares por la vida de cada uno de mis hermanos que ha estado luchando, Señor, con esa insatisfacción por sus expectativas con respecto a lo que podemos hacer para ti. Que entendamos que lo que tú deseas de nosotros es que tengamos una vida plena y abundante. No que vivamos una religión, sino que tengamos una vida devocional, una vida que te tenga presente en todo lo que hacemos, que te honre en todo lo que hacemos, que se arrepienta en todo lo que hacemos que no te agrada. Ayúdanos a vivir sabiendo que la gracia es un regalo inmerecido, y ayúdanos a aceptar que Cristo se puso en nuestro lugar, que podamos rechazar toda idea que nos devuelva la ley y que podamos ayudar a aquellos que han sido engañados a retornar a la gracia. Danos valentía, danos amor, sobre todo, danos apertura de corazón para recibir aquello que tú nos das por tu amor. Nos encomendamos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.